David es un usuario que trabaja desde su casa y accede a los recursos por medio de la VPN. Se conecta un viernes a las 4:23 de la tarde. Ingresa su usuario y su contraseña y hasta ahí todo normal. Lo que nadie sabe es que su usuario y contraseña ya fueron vulnerados y quien se conecta no es quien dice ser, es un atacante. Y había un problema. David era un superusuario de la red. Tenía acceso a la carpeta de servidores, a las bases de datos y no tenía control dentro de la organización. Y entonces, hoy estamos siendo vulnerados. El atacante no rompió nada, pero ya ingresó al sistema. Como bien decían, mi nombre es Alonso Castillo. Actualmente me desempeño como gerente de operaciones empresariales para Telecable y he visto de primera mano cómo los sistemas tradicionales de seguridad hoy son insuficientes. Cuando recibí la invitación para venir a hablar con ustedes sobre confianza cero, se me vinieron varias ideas a la cabeza. La primera de ellas es que desde nuestro departamento de arquitectura vemos cómo las organizaciones hoy tienen estrategias más claras sobre adopción de ciberseguridad. Estrategias que ya no son iniciativas aisladas del departamento de tecnología o el departamento de seguridad. Hoy son estrategias que las apoyan la dirección general y los comités ejecutivos de las organizaciones y avanzamos muy bien en esto. La otra idea que se me vino y el pensamiento que no podía dejar de compartir con ustedes es: ¿alguien ha escuchado que los costarricenses somos confiados? Pueden levantar la mano o lo piensan. Hay un grupo importante que piensa esto al igual que yo. Entonces, imagínense el reto que tenemos de frente como CTOs, como CISOs, como consultores de tecnología, como gerentes de tecnologías de información, en cambiar un tema que es hasta cultural. ¿Cómo vamos a hacer? Y es acá donde la confianza cero empieza a tomar acción. Quisiera que viéramos si el problema es real y si está creciendo. Les traigo algunos datos para la gente que le gusta los datos. Lamento informarles que sí, el problema es real y el problema está creciendo. Fortinet, en su último informe de FortiGuard del 2025 al 2026, nos dice que 4.620 millones de datos fueron publicados en la Darknet. No estoy diciendo que son 4.620 millones de usuarios de contraseñas de VPNs como el caso de David, pero hay 4.620 millones de datos publicados en la Darknet. Es un dato importante. Esto representa un 79% de crecimiento interanual. Para ponerlo en otro contexto, 4.620 millones es más de la mitad de la población mundial. Esto quiere decir que si la base de datos publicada fuera pasaportes y nombres, el 50% de esta sala estaría ¿dónde? En la Darknet. Y se empieza a complicar un poco la conversación. Cisco, en su informe de ShieldSoft del 2026, nos dice algo que para muchos puede ser muy obvio, y es que las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, porque sí, ya lo mencionaron en las charlas anteriores, la inteligencia artificial no solamente está siendo utilizada para potenciar negocios, sino para vulnerarlos. Cisco nos dice algo interesante, y es que los ataques impulsados por IA van a tardar minutos o segundos. Si aquí tuviera yo un acta para firmarlo, yo firmaría que los ataques van a durar segundos. Pero esto realmente, ¿qué nos quiere decir? Eso lo que nos quiere decir es que las habilidades humanas de un analista de ciberseguridad van a dejar de ser suficientes. Y entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos si nuestra estrategia de seguridad digital apunta a la adopción de herramientas que automaticen y utilicen la inteligencia artificial en cada uno de nuestros procesos. Y otro dato que me pareció sumamente relevante es este que dice Fortinet en el mismo informe de FortiGuard del 2025 al 2026, que hay cerca de un 50% de ataques que utilizan herramientas legítimas. Adivinen qué, son herramientas en las que confiamos. Entonces, si traemos estos datos a la mesa de conversación de Zero Trust, otros datos de la industria y posiblemente los retos que ustedes tienen como gerentes de tecnología, como CTOs, como CISOs, vamos a tener claramente la ecuación que Zero Trust viene a resolver, y es cómo eliminamos la confianza implícita. Y ustedes me preguntarán, ¿la confianza implícita en qué, Alonso? En cada uno de los procesos de tecnología, desde quién ingresa a un cuarto de telecomunicaciones y la forma en que lo hace, hasta cómo desarrollamos software seguro. Quisiera que viéramos un poco cuál era el modelo en el que confiábamos anteriormente. Anteriormente utilizábamos un modelo que llamábamos seguridad basada en el perímetro. Los que
tienen ya rato de estar en la industria de telecomunicaciones y la industria de tecnología, se podrán acordar de este modelo y vamos a poner un escenario. Tenemos una organización que tiene múltiples sucursales, que tiene un centro de datos principal y en este centro de datos vamos a decir que había uno o múltiples equipos que hacían ciberseguridad. Vamos a decir que tenía un firewall. Anteriormente todos estos datos viajaban hasta este punto central, aquí se concentraba la creación de políticas, el manejo de políticas de información y simple y sencillamente para nosotros era suficiente. El firewall protegía el perímetro, verificábamos al usuario al entrar y una vez dentro el usuario tenía un acceso amplio. El mismo caso de David. Para nosotros esto era suficiente, pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro nuevo perímetro? ¿Y dónde se ubica? Y los que participamos constantemente en este tipo de eventos, vemos cómo hay muchísimas iniciativas de transformación digital, IoT, IA, cloud, infraestructura como servicio, software as a service, y posiblemente se me esté quedando alguna. Pero hay muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor para transformar digitalmente las organizaciones. ¿Cuál es nuestro nuevo perímetro? Y nuestro nuevo perímetro se convirtió en la laptop que sale hoy de nuestra organización, se conecta en la cafetería de la esquina y reingresa para buscar nuestros datos y nuestra información. Ese es nuestro nuevo perímetro. Pero ¿cómo protegemos algo que ya no podemos ver? Y ahí es donde nace Zero Trust como una arquitectura, como un mindset, como algo que tenemos que tener presente en cada uno de nuestros procesos. Claramente, estos retos nos traen una mayor superficie de ataque, más vectores de acceso, más riesgo y mayor impacto en el negocio. Negocios que nos exigen algo muy sencillo, y es estar simplemente conectados. Antes de entrar en materia, quisiera aclarar algo que puede ser muy obvio, pero que es importante dejarlo bien sobre la mesa. Zero Trust no es un producto. Zero Trust no se descarga de Apple Store y Zero Trust no es únicamente activar un factor de doble autenticación. Zero Trust va más allá. Zero Trust es un modelo de seguridad que cambia por completo la lógica tradicional de cómo hacíamos seguridad anteriormente. Anteriormente, ya lo vimos, te autenticabas, entrabas a la red y el sistema asumía que podía ser confiable. Zero Trust rompe por completo esa idea. Zero Trust nunca confía y siempre verifica, basado en un contexto y basado en las reglas que nosotros asumimos como arquitectos de tecnología. Veamos los principios de confianza cero. Hay 4 principios importantes que habilitan la confianza cero. El principio número 1, se trata de establecer la identidad. Y esta identidad es el nuevo perímetro. Y únicamente se le otorga acceso una vez que la identidad está autenticada y autorizada. Si lo queremos ver en otra analogía, una nueva identidad puede ser la laptop que les ponía de ejemplo, que sale a la cafetería y reingresa a la oficina, y esto nos ayuda a establecer nuestro nuevo perímetro, un perímetro más conocido. El acceso de mínimo privilegio. Esto responde a la pregunta de cuáles son los recursos mínimos que nuestros usuarios requieren para ejecutar su tarea. Y de ahí en adelante, entonces, evitamos casos como los de David, en donde David tenía acceso a toda nuestra infraestructura, a toda nuestra red, y simple y sencillamente evitamos algo y un concepto que le llamamos movimiento lateral. Como punto número 3, Zero Trust no se pregunta si nos van a atacar. Zero Trust dice y asume que vamos a tener actores hostiles dentro de nuestra organización, dentro de nuestra red. Y entonces la pregunta no es si van a entrar, es cuando entran, cuál es el daño que nos van a provocar. Y es más, podríamos nosotros diseñar un camino de comportamiento específico que queramos que ese atacante o actor malicioso tenga. Podríamos diseñarlo, posiblemente. Como punto número 4, es un acceso adaptativo en riesgos. Ya lo vimos anteriormente, les mencionaba sobre la transformación digital. Este pilar o este principio ajusta continuamente el acceso basado en un contexto, y es un contexto que nosotros definimos. Es un contexto que nosotros ponemos las reglas del juego en la cancha que queremos jugar. Quisiera que viéramos un poquito
sobre los 7 pilares y una ruta de adopción que propone el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obviamente hay muchos frameworks como NIST, Zero Trust en realidad no es un concepto nuevo. Zero Trust se menciona por primera vez en el 2010 por medio de Forrester. Y desde el 2010 venimos hablando de la confianza cero. Y hay muchos frameworks, pero esto me parece que es una ruta muy importante, muy estratégica y muy clara de adopción. Como pilar número 1, tenemos a los usuarios. Garantiza que no se confíe en ningún usuario. Estamos hablando que se requiere una verificación continua y hablamos de privilegios mínimos. Y aquí vamos a ver después qué tecnologías entran en este punto. 2, hablamos de dispositivos validados, autorizados y autenticados. Aquí entendemos la postura. Y la postura del dispositivo es, esta laptop, para volver al ejemplo del laptop, tiene el sistema de antivirus correcto, de la forma correcta, y está bajo las reglas que yo diseñé para poder conectarse a mi organización, o no. Y basado en eso, ¿le permito o no le permito una conexión? Pilar número 3, aplicaciones. Zero Trust no le importa dónde se encuentre el software. No importa si está en nuestro centro de datos o no importa si está en cloud. Simple y sencillamente tenemos que preguntarnos cómo protegemos el software sin importar dónde se aloje. Y eso es un pilar súper clave hoy en organizaciones que continuamente están desarrollando software. Pilar 4, hablamos de datos, que hablamos de encriptación de datos, de almacenamiento seguro de información y cómo ejecutamos los controles para que estos datos sean accedidos únicamente por quienes requieren. 5, red y entorno. Aquí hablamos de microsegmentación, lo explicaba Emanuel y lo explicaban también en las charlas anteriores. Es un nuevo concepto y para los que estamos familiarizados con el mundo de redes, anteriormente diseñábamos una frontera un poco amplia y hacíamos una red muy amplia. La microsegmentación viene a dotar únicamente a los accesos requeridos, a las aplicaciones requeridos en los momentos requeridos. Y evitamos el concepto que se mencionó en la charla anterior de movimientos laterales. Y es el caso, si nos vamos a la historia, es el caso de David, en donde evitamos que entre de un lado a otro y que el atacante tenga acceso a cualquier sitio de nuestra organización. Lo decía Cisco en su informe de ShieldSoft, requerimos herramientas de automatización. Como en un contexto tan amplio, en un contexto lleno de cloud, en un contexto de inteligencia artificial, vamos a brindar respuestas automáticas a nuestro entorno, políticas de seguridad centralizadas e inteligencia artificial aplicada a nuestro favor. Requerimos que nuestra estrategia de seguridad empiece a aplicar políticas de manera automatizadas. Y como punto número 7 y no menos importante, estamos hablando de la visibilidad. En un entorno cambiante, en un entorno que constantemente se encuentra en constante transformación, debemos tener visibilidad de los sistemas, de usuarios, de la toma de decisión basado en datos para poder establecer con claridad cuál es nuestro siguiente paso. Porque a diferencia de muchas otras carreras, arquitecturas o similares, la ciberseguridad no tiene una meta final, tiene una meta de constante mejora, de continua mejora. Y entonces llegamos a esa meta y volvemos a reiniciar un proceso. Antes les decía que Zero Trust no era una tecnología y ustedes tal vez, algunos pensarán, ¿verdad? ¿Por qué no es una tecnología? Simplemente no es una tecnología porque podríamos tener herramientas de autenticación de múltiple factor, pero si no pensamos en el acceso de privilegios mínimos, en cómo vamos a cuidar a los usuarios, en el acceso a los usuarios simple y sencillamente tendremos un hermoso juguete sin sacarle el mayor provecho. Y entonces, acá es donde entran las herramientas, pero las herramientas deben entrar con un mindset claro, y es eliminar la confianza implícita. Cuando hablamos del pilar de los usuarios, estamos hablando de factor de doble autenticación, de gestor de identidades, de privilegio mínimo, de Network Access Control u otras. Cuando hablamos de dispositivos, acá hablamos de MDR, EDR, XDR, validación de postura, entre otros. Aplicaciones, Zero Trust Network Access, seguridad de APIs, desarrollo de software seguro. En datos, hablamos de DLP, de cifrado, de clasificación de la información, de gobierno y protección de datos. Dependiendo de la industria a la que vengamos, estamos hablando de HIPAA, GPDR, PCI,
de gobernanza, de estándares, entre otros. De red y entorno, ya hablamos de microsegmentación, y un concepto que venimos escuchando hace mucho tiempo, SD-WAN, SASE, Next Generation Firewall, automatización, aquí hablamos de automatizar políticas, de ahí aplicada a la seguridad, de SOAR, de cómo nosotros automatizamos nuestros playbooks, que recordemos que los playbooks son las decisiones que vamos a tomar cuando tengamos un evento de seguridad y cómo logramos automatizarlas para contener una respuesta sin que tengamos una intervención humana. Visibilidad, tenemos 100 y nos preguntamos cómo empezamos a tomar decisiones basadas en datos y cómo tenemos una mayor visibilidad de nuestro entorno. Hemos hablado un poco de los retos y hemos hablado un poco de cómo estamos en este entorno. Zero Trust requiere inversión porque los juguetes que teníamos anteriormente, que estaban por acá, requieren una inversión. Y espero que todos los CTOs, CISOs hayan invitado acá a su director financiero. Y si no, qué gran problema. Pero acá están los beneficios que obtenemos en Zero Trust. Estamos hablando de una menor superficie de ataque y un menor impacto. Al tener un entorno un poco más controlado, podríamos lograr un menor impacto en nuestro negocio. Estamos hablando de menor exposición sensible, estamos hablando de mínimo privilegio, de cómo establecemos políticas, de cómo establecemos procesos y cómo llegamos a este beneficio adoptando Zero Trust. Menor fraudes de cuentas, cómo aseguramos que David, identificamos correctamente a David, y no que sea un atacante, no que sea un hacker que está entrando, o no que sea simple y sencilla una persona interna de la organización que ni siquiera debe tener acceso a esa plataforma ni a esa red. Y estamos hablando de la minimización de amenazas internas. Adoptando los principios correctos de confianza cero, tenemos una minimización de amenazas internas, porque Zero Trust verifica y evalúa continuamente. Es el acceso correcto a los recursos correctos en el momento correcto. Para ir cerrando un poco la conversación, la confianza ya no puede ser implícita. Y en Telecable lo entendimos esto hace mucho tiempo. Y hemos desarrollado un catálogo de productos que incluyen muchas de esas soluciones de seguridad que hoy son casos de éxito en clientes instalados, en clientes tanto privados como en gobierno. De nuestra parte, los invitamos a eliminar la confianza implícita y tener el pensamiento de que la ciberseguridad ya no es un tema de expertos, es un tema que hoy nos compete a todos. Muchas gracias.